Vamos a seguir con esta enseñanza de Jesús acerca de la oración, lo que yo titulé como la llave, ¿verdad? La llave que Dios nos dejó para comunicarnos con Él, para tener comunión con Él y para poder crecer tanto en nuestra vida espiritual como ver crecer el plan de Dios en nuestra vida y en nuestra generación. Lamentablemente la oración en la iglesia ha sido muy mal interpretada, ¿sí? Y ha generado frustración, ¿sí? No le voy a pedir que levanten la mano, pero puedo estar seguro que si no todos, casi todos, hemos hecho oraciones que no han sido respondidas. ¿Les ha pasado? Hemos hecho oraciones, quizás tú ahorita estás orando por algo y no has visto respuesta de Dios. Y esto genera una sensación que no nos gusta. Al ser humano no le gusta el fracaso. Al ser humano no le gusta sentirse frustrado. Al ser humano no le gusta sentir que no tiene el control de algo. ¿Sí? Cuando las cosas se van de nuestro control, nos llenamos de ansiedad, de estrés. Y por eso la oración posiblemente es la más malinterpretada. Dios la diseñó para que fuese uno de los aspectos más emocionantes de la vida cristiana, de la vida de fe. Está diseñada para... La Biblia habla de muchas cosas, no nos da tiempo de ver alguna. En serio, estudiando sobre la oración, yo dije, podemos escribir un libro. La Biblia habla tanto de la oración, le da tanta importancia, quizás no la logramos entender. Pero Pablo dice que fortalece nuestro hombre interior. Jesús dice que nos ayuda a fortalecernos para no caer en la tentación. Dice que podemos conocer los misterios de Dios, podemos recibir revelación de Dios, podemos oír a Dios. Entonces la oración realmente tiene una gran importancia y no es solamente pedir, no es solamente rogar, eso forma parte de eso. Pero necesitamos entender que la oración es comunión. ¿Okay? La oración es relación con Dios. Nosotros hablamos, pero deberíamos acercarnos con corazones dispuestos a escuchar, con corazones dispuestos a que quizá yo tengo una idea de cómo deberían ser las cosas, pero que Dios tiene un mejor plan y que lo que Él me responda va a ser lo mejor para una situación determinada. La semana pasada, si lo puedes poner ahí, hablamos de 4 cosas importantes. Lo voy a dar rápido en forma de repaso. Hablamos del principio del secreto y decíamos cómo la oración está diseñada para ser desarrollada en nuestra vida en privado, ¿sí? Estos lugares son hermosos y todos los disfrutamos, pero necesitas orar en privado. Es como vas a aprender a orar. ¿Cómo se aprende a nadar? Nadando, ¿sí? Tragando un poquito de agua a veces. Sí, a mí siempre me sorprenden estos videos de donde tiran a los bebés. Yo no sería capaz de tirar a Mateo así, pero bebés de meses, 7, 8 meses, los tiran y sacan la cabeza. ¿Cómo aprenden a nadar? Nadando. ¿Cómo aprende un adulto a nadar? No hay tutorial por YouTube que te enseñe a nadar hasta que te metas al agua. ¿Sí? Y la oración está diseñada para eso, pero hablamos de un principio que Jesús nos enseña y es: tu Padre ya está en el lugar secreto. Tu Padre ya está allí. La presencia de Dios, desde que tú dispones tu corazón, como le digo a Daniel, desde que dispusiste tu corazón a buscar al Señor, el Señor te oyó y Él respondió. Y tenemos que tener esta dimensión de que cada vez que tú entras a un cuarto, que tú entras a una habitación, en la sala de tu casa y dispones tu corazón para levantar tu voz en oración, ya Dios está ahí. No necesitas hacer nada, no necesitas pararte de cabeza. Y hablaba Jesús también de la importancia, de que le dábamos mucha importancia a las palabras quizás, y realmente lo que importa es con qué corazón nos acercamos. Jesús dijo: no usen vanas repeticiones, no hablen por hablar,
Sí, porque los gentiles, los que no tienen a Cristo, los que no creen en Cristo, los que no han nacido de nuevo, dice Jesús, creen que por sus muchas palabras serán oídos. Pero ustedes tienen que entrar y saber que Dios está ahí. Lo segundo que veíamos era que necesitamos orar juntos. Y veíamos la necesidad de que no solo poder yo desarrollar mi vida de oración, sino que necesito la oración de los demás. Necesito que otros oren por mí y necesito yo empezar también a orar por otros. Veíamos que debemos orar creyendo. Y les decía, parece una contradicción. Bueno, no se supone que sí. No, necesitamos orar con fe. Necesitamos creer que Dios es poderoso para hacer cualquier cosa en cualquier momento. Yo no lo he visto todavía, pero la Biblia relata de gente que resucitó muertos. ¿Cuánta fe tienes que tener para orar por alguien y que se levante? No sabemos, pero el problema es que oramos, y Pablo lo dice así, necesitamos orar en el Espíritu, pero tenemos que orar con el entendimiento. El problema es que tú oras y tú a lo mejor en la mañana dices, Señor, tú eres mi proveedor, tú eres mi sustentador, nada me va a faltar, tú estás conmigo. Hora después estás jalándote los cabellos, estás preocupado, estás afanado, estás cargado. Oraste, pero realmente algo está pasando y a todos nos ha pasado. No crees en eso que oraste. No crees que Dios realmente puede hacerlo, porque si no la ansiedad se iría en algún momento. Y el número 4, muy importante, que vimos la semana pasada, tu Padre sabe lo que necesitas. Cuando oras, tienes que tener presente, tu Padre sabe lo que necesitas. Y quizás estás pidiendo cosas que tu Padre sabe que no te convienen. Que tu Padre sabe que quizás hay cosas que para este momento en tu vida, para esta temporada, no estás listo. Necesitas crecer, necesitas madurar, y tu Padre sabe lo que necesitas. En Juan 11, voy a leer algunos versículos antes de meternos en los puntos. En Juan 11, 41 al 42, Jesús dice esto. Entonces quitaron la piedra cuando resucitó a Lázaro. Dice, Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. 42, ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Jesús tenía una convicción que deberíamos tener nosotros. Nuestro Padre siempre nos escucha. Jesús dice, yo sabía, o sea, lo estoy diciendo no porque dudara, no porque me asombró que fuese escuchado. Yo sabía, yo sé, Señor, que tú me escuchas. Pero lo estoy diciendo así para que quede registrado en la Biblia, ¿verdad? Y para que todos los que están aquí crean que tú me enviaste. Por eso necesitamos orar de esa manera, con fe. Y yo creo que esta frustración de oraciones no contestadas, algunas cosas que quizás no entendemos, han generado preguntas en nosotros. Y no solo en nosotros, en la Biblia encontramos hombres con dudas. Job 21:15. Se hacía muchas preguntas, pero entre todas sus preguntas se hacía esta: ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Qué ganamos con dirigirle nuestras oraciones? No tenemos el tiempo para hablar de Job profundamente, pero Job si alguien la estaba pasando mal, era él. Y llegó un momento, por todo lo que estaba viviendo, llegó un momento por toda la situación que le estaba rodeando. Él no estaba en Venezuela, era peor lo que él estaba viviendo. O sea, su situación no se compara con la de ninguno de nosotros, es en serio. Y llega un momento en que, por supuesto, él dice, ¿valdrá la pena orar? ¿Será que vale la pena levantar nuestra oración a Dios? Vamos a ver lo que Jesús nos dice. Vamos a entrar en Mateo capítulo 6, del versículo 9 al 13, que es lo que seguimos leyendo en Mateo, ¿sí? Cuando Jesús, recuerden, Jesús les dice, no oren, número 1, como los fariseos, que quieren orar para que la gente los vea. Oren en privado, desarrollen su vida de oración, oren con fe. Su Padre sabe lo que necesiten. No traten de no utilizar repeticiones vanas.
No es que no repitas cosas, ¿ok? No es que tú no puedes repetir una palabra que oíste aquí, sino que no sea vacía, que realmente tenga un sentido para ti, que realmente lo que estás declarando con tu boca sea algo que crees en tu corazón. Señor, tú eres grande y tú realmente crees con todo tu corazón que Dios es grande y poderoso. Y sigue diciendo Jesús, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. ¿Okay? En algunos manuscritos agregaron, y por ejemplo en la Reina Valera usted va a conseguir, porque tuyo es el reino, tuyo el poder, ¿sí? No lo agregué aquí porque no todas las versiones lo tienen, porque en los manuscritos originales más antiguos no aparece, ¿sí? Entonces en manuscritos más contemporáneos sí, en los manuscritos más antiguos no. Entonces hay una discusión teológica al respecto de si sí está o no está. Entonces hoy no nos vamos a meter ahí. Es suficiente con lo que Jesús nos está enseñando, pero es importante que, sin importar el nombre que la iglesia le haya dado a esta oración, ¿verdad? Jesús no les estaba enseñando a sus discípulos el Padre Nuestro. Jesús no les estaba enseñando palabras que ellos deberían repetir. Y otra vez, si tú las repites, no te estoy diciendo que esté mal, pero el sentido de Jesús enseñarle esta palabra, ustedes deben orar así, realmente se refiere desde el original, este es el modelo, este es el formato, ¿sí? Esta es unos pasos que pueden seguir para que su vida de oración empiece a ser desarrollada. Porque a todos nos ha pasado, decimos, bueno, sí, voy a orar, me voy a levantar o me voy a acostar más tarde, te sientas y ¿qué digo? ¿Cómo empiezo? El Señor, Padre, ¿sí? Empiezas a repetir cosas. Entonces Jesús le da a sus discípulos una especie de modelo, una especie de pasos, una idea de cómo debería y de qué cosas, y es lo que vamos a ver hoy, y de qué cosas deberían tener en cuenta a la hora de orar. La oración funciona, familia. La oración tiene poder, la oración es vida, fortalece, levanta, edifica, pero tenemos que tener en cuenta algunas cosas que cuando las perdemos de vista, empieza a ser infructuosa la oración. Empezamos a ver que pareciera que no funciona, y eso es lo que el enemigo utiliza para llenar nuestro corazón de duda, para llenar nuestro corazón de desesperanza, para que perdamos el hábito de la oración en la iglesia. Yo leía unas estadísticas recientes del 2020. Una organización se fue a las iglesias a hacer preguntas y me impresionó que decía que el 90% de los pastores oran 5 minutos al día. Qué loco. Eso no puede ser. Y la excusa es que están muy ocupados. Y bueno, sí, es verdad. Están muy ocupados y el ministerio los absorbió tanto que oran 5 minutos. De ese 90%, el 70% reconoce que posiblemente que no creen en el poder de la oración. ¿Por qué? Bueno, porque la han dejado de practicar, porque han llenado su agenda con muchas cosas. Y vamos a ver que lo que Jesús realmente quiere que nosotros tengamos en cuenta. Esta gente después le pregunta en la iglesia, ¿sí? Y un porcentaje alto de los creyentes que asisten a una iglesia no tienen vida de oración privada, ¿sí? Vida de oración desde la perspectiva de esta organización, esa vida de oración donde tú apartas un tiempo en tu agenda, ¿sí? Porque si no, lo han como cambiado por esa oración de te levantas, Señor, gracias por ese día. Tú sabes, en el nombre de Jesús, ¡pum!, y sales, porque todos estamos ocupados, ¿verdad? Todos estamos llenos de cosas. Y quiero que sepas algo, esto es parte de la conclusión.
pero necesitas agendarlo. Tú no vas al gimnasio cuando te sobra el tiempo. Los que van al gimnasio. Tú no dices, tengo 3 horas libres, voy al gimnasio. No, tú lo agendas, porque si no, no lo haces. Tú haces ejercicio y tienes que agendarlo. Y así muchas cosas en tu vida. Tú sabes que hay cosas que tienes que hacer y las haces no porque el tiempo te sobre, porque tienes muchas cosas, sino porque sabes que tienes que hacerlo. Bueno, la oración es una de ellas. Si tú no le ubicas un espacio en tu agenda y esperas a que el tiempo te sobre, no va a pasar. Siempre hay algo para hacer, siempre vamos a estar ocupados. Y lo primero que el Señor dice, cómo empezar la oración, Él le dice, Padre nuestro. Y quiero llamar tu atención a 2 cosas. Número 1, los hijos, el acceso que tenemos los hijos de Dios al Padre, ¿verdad? A la presencia de Dios. Solo los hijos pueden llamar Padre, ¿verdad? Solo los hijos pueden utilizar esta expresión. Y la Biblia declara que no todos los seres humanos son hijos de Dios. La Biblia declara en Juan 1:12, mas a cuantos los recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Pero todo el que no ha creído en Jesucristo, todo el que no ha recibido a Jesucristo, no tiene este derecho, no tiene esta posición. Es criatura de Dios, ha sido creado por Dios, pero no tiene la potestad, la autoridad, no ha sido adoptado hasta que recibe. Dice, estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Entonces Jesús empieza así, miren, número 1, bueno, si eres hijo de Dios, el que cree en mí, el que cree en Jesucristo, tiene la autoridad, tiene la potestad de ahora de ser llamado hijo de Dios, puede acercarse, pero Dios anhela que te acerques como un hijo. Y necesitamos tener cuidado con esto, porque a veces escúchame algo, o sea, Él es el Señor, Él es el Rey, Él es todopoderoso, Él merece toda nuestra reverencia, pero también es tu papá. Amén. Y es diferente cuando tú te acercas, ¿verdad? Vamos a poner, no sé, un ejemplo, al presidente de X nación, para no entrar en temas políticos, ¿verdad? Al presidente de X nación, si tú cómo te acercas con respeto, señor, ¿cómo está usted? No sé qué. Pero es diferente, si ese señor es tu papá, es diferente, ¿sí? Tú lo vas a tratar igual con respeto, pero la relación cambia, el cómo tú te acercas. Y Jesús dice, lo primero que tienes que tener en cuenta es que Él es tu Padre. Él es el Señor, Él es el Rey, pero es diferente cuando tú, quiero que lo pongas en práctica, cuando eres consciente y cierras tus ojos, oras y dices, papá, vengo a tu presencia. Es diferente cuando dices, oh Señor omnipotente, creador del cielo y de la tierra. Él es, pero es tu papá. Y no estoy diciendo ahora que seamos irrespetuosos para nada. Así como le enseñamos a nuestros hijos hablarnos con respeto, ¿verdad? Él espera que le hablemos con respeto, pero que no haya una separación en la relación, porque Cristo vino a quitar esa separación. Cristo vino a eliminar eso. Y lo segundo que quiero llamar tu atención es a la segunda palabra, Padre nuestro. Y este nuestro está en plural, porque lo vamos a ver en toda la oración. Jesús no solo espera y no solo le está enseñando a sus discípulos a orar solo por ellos, sino a tener en cuenta que pertenecen a una familia, que pertenecen al cuerpo de Cristo, que no es solo tu papá, que no es solo tu Dios, que no es solo tu Salvador, que es el Salvador de todos los hermanos que tienes en la iglesia, que es el Padre de todos los que están contigo, que es el Padre de todos los que han creído en la iglesia. Entonces, la semana pasada hablábamos que Santiago decía, oran y no reciben porque oran con egoísmo, porque oran solo para su propio beneficio, porque solo están pensando en ustedes y no están pensando en nadie más. Y Jesús llega, entren sabiendo que Él es su Padre, pero que también es el Padre de todos los que han creído en Jesucristo, de que perteneces a una familia, de que perteneces
que tienes hermanos que están haciendo lo mismo que tú y que Dios espera, lo vamos a ver ahorita más adelante, que no solo pidas para ti, que no solo ores por ti, sino que también intercedas por otros. Esto es parte de lo que tenemos que desarrollar en nuestra oración. La definición de padre, Abba, esta canción que cantaba, es fuente, ¿sí? La fuente de todas las cosas que un hijo necesita: protección, identidad, provisión. Y acercarte con esta mentalidad a Dios cambia muchísimo cómo oramos, ¿sí? Porque Él no es solo mi Padre, Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Y empieza Dios a cambiar mi mente egoísta. Estamos chipeados. Yo les contaba de mis hijos pecadores. Yo les contaba hace unas semanas de eso, ¿verdad? Donde el hermanito tiene juguetes que no utiliza hasta que el otro lo agarra. Y ese es mío. Esa es la primera palabra, casi la primera palabra que se aprende en los niños, ¿verdad? Estamos diseñados, quizás chipeados. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a ser egoístas. Y por supuesto, cuando llegas a la iglesia y empiezas a conocer a Dios, empiezas a pedir: Señor, sálvame, provéeme, ministrame, y parecemos ovejitas, ¿verdad? Y no pides para nadie más. Es nuestro Padre. Lo segundo que Jesús les enseña en este modelo es que estás en el cielo. Y esto es muy importante, porque con esta expresión estás reconociendo que necesitas ayuda eterna, que necesitas la gracia que viene de lo alto, que tú no solo estás necesitando ayuda en este plano natural, que necesitas de la intervención sobrenatural de Dios en tu vida para dejar de pecar, para dejar lo que a Dios no le agrada, para alcanzar lo que el Señor quiere que alcance, para lograr lo que Dios quiere que logres, para entender, para leer la Biblia y comprender. Es Jesús diciéndolo: recuerden que no están orando o que no le están pidiendo algo a alguien más en tu reino. Nuestro Padre reina en los cielos. Nuestro Padre, dice la Biblia, está sentado en el trono, reinando. Nada se escapa de su control. Él está en el cielo en este momento, Apocalipsis 4 y 5, siendo adorado, siendo ministrado, siendo reconocido como el Santo, como el Salvador, como el Señor. Y dice la Biblia, Dios siempre ha estado, y no tenemos el tiempo para explicar esta doctrina, ¿verdad? Pero el Padre está sentado en el trono. Y dice la Biblia que Dios envió a su Hijo Jesucristo para tener un intermediario, alguien que pagara lo que nosotros no podíamos pagar, pero que además empezara a ser un mediador entre Dios y nosotros, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Entonces, otra vez volvemos a lo primero: cuando tú creíste en Jesucristo, ya tienes el mediador por medio del Espíritu. Ya puedes acercarte, ¿sí? Ya puedes acercarte a este Padre que está sentado en los cielos, que además quiere enviar su gracia, enviar su ayuda, enviar su fuerza para cada uno de nosotros. Romanos 8:26 dice: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude ¿a qué? A ayudarnos. No sabemos qué pedir. Y quiero que sepas esto: tú y yo no sabemos qué pedir. Tú y yo estamos pidiendo quizás muchas cosas, pero realmente quizás no dimensionamos lo que realmente necesitamos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Dios envió a Jesús para que podamos tener ese intermediario. Y cuando creímos en Jesús, envió al Espíritu Santo a nuestros corazones. Y ahora el Espíritu Santo no solo está dentro de mí, no solo tengo al mediador, sino que el Espíritu Santo me enseña, me ayuda a desarrollar una vida de oración, me enseña a poner en orden las cosas que tengo. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos: su Padre está en el cielo, es el creador de
de este plano, ¿sí? La materia, el tiempo, el espacio fue creado por Dios. Y tu ayuda no viene de este tiempo, de este espacio, de la materia. Tu ayuda viene de más arriba, de aquel que lo creó. Decía el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Veo a todos lados, ¿quién me podrá ayudar? ¿Y qué dice? Mi socorro viene del Señor, de mucho fuera de este plano en el que nosotros estamos. Y es muy importante porque para los judíos el hecho de esta profecía que tenían del Mesías, que quizás no la entendían del todo, se podía estar malinterpretando, ¿verdad? Jesús se hizo carne. Dios, el Hijo de Dios, vino a la tierra, pero eso no quiere decir que el Padre dejó de reinar o que dejó el trono. El Padre sigue sentado en su trono, reinando. Apocalipsis dice: y a su diestra está el Cordero que fue inmolado, y el Espíritu Santo habita en nosotros por la fe en Jesucristo. Entonces tenemos el intermediario, tenemos el traductor y tenemos el que nos enseña a orar. Y es importante porque quiero que sepas algo. En esas situaciones que estás viviendo, cuando tú estás pidiendo provisión, ten presente, tu ayuda viene de Dios. Porque estamos orando por provisión, pero ya tú tienes tu plan armado y crees que la ayuda va a venir de aquí, de la tierra, ¿verdad? De este plano. Tu Padre está en el cielo y Él puede hacer cualquier cosa porque Él mueve el tiempo, el espacio, la materia, porque Él la creó. Y esto es lo que quizás en nuestra mente limitada no encaja, pero a veces estamos orando por provisión, pero ya tú tienes ahí, sí, que el banco me apruebe esto, que no sé qué, que esto, que voy a pedirle, tú estás orando: Padre, provéeme, pero tú estás por otro lado armando tu plan. Y para Jesús tu Padre está en el cielo, y la ayuda que necesitas viene de lo alto, no viene de aquí. Dios usará cualquier medio, pero la ayuda que necesitas viene de lo alto. En tercer lugar, Jesús utiliza esta expresión: santificado sea tu nombre. La palabra santificado significa reverenciado, apartado, inigualable, único, santo sea tu nombre. Es Jesús enseñándole a sus discípulos que cuando se acercan a orar, tienen que acercarse con adoración a Dios en sus bocas. Que tienen que acercarse con expresiones de adoración y de reconocimiento a Dios. Que necesitas reconocer que Él es santo, que necesitas reconocer su amor, su fidelidad, su gracia, su integridad, su poder, su grandeza. Miren, hay gente que me ha dicho: es que no sé qué decir, no sé cómo hablar. Y yo a todos les he dicho lo mismo: toma tu Biblia, abre un salmo y empieza a leer y a orar lo que el salmo dice. Pero es que yo a los 5 minutos no sé qué hacer, no sé qué pedir. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de nosotros nos acercamos a orar y le damos a la lista, ¿verdad? Señor, envíame, Señor, hazme, Señor, ayúdame. Se acabó, chao. Pero Jesús dice: no, acércate, y antes de pedir, reconoce quién es Dios. Y cuando tú empiezas a reconocer los atributos de Dios, te vas a dar cuenta que no te van a faltar palabras y que no te va a sobrar tiempo, que te va a faltar tiempo, este era el secreto de Jesús, con el que podía pasar una noche orando, 3 horas en oración, y no se quedaba sin palabras. El Salmo 95 es uno de los salmos que yo le recomiendo siempre a las personas para empezar a practicar esto en sus vidas, por los principios que están ahí, porque pueden empezar a tener vocabulario de oración. Voy a utilizar esa expresión. Y mira, muchas veces
no oramos correctamente y no oramos conforme a la voluntad de Dios porque no estamos leyendo la Biblia. Pero cuando tú empiezas a leer la Biblia, empiezas a encontrarte con atributos de Dios, con el carácter de Dios, con los juicios de Dios, con el amor de Dios, con la provisión de Dios, con lo que Dios hace, y empiezas a tener un entendimiento distinto para orar. El Salmo 95 dice: vengan, cantemos con júbilos al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación. Y solo ahí en el versículo 1 usted empieza, porque vamos a adorar, ¿verdad? Entonces, Señor, yo vengo con júbilo, con gozo. Tú eres, y Dios empieza, el Espíritu Santo empieza a traer palabras a tu mente, a tu corazón. Tú eres la roca de mi salvación. Sin ti hubiese sido imposible que yo me salvara. Gracias. Y empieza tu boca, porque la Biblia promete: abre tu boca y yo la llenaré. Necesitamos, y Jesús dice: el Padre, Dios, merece toda nuestra adoración. Sigo leyendo: lleguemos ante Él con acción de gracia, aclamémonos con cánticos. Y aquí empieza: porque el Señor es el gran Dios, es el gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra, suyas son las cumbres de los montes. Y tú empiezas a reconocer todo esto que la Biblia, un solo salmo, empieza a decir de Dios. Y empieza tu corazón a llenarse de fe, empieza tu corazón a llenarse del Espíritu de Dios, y empieza con esta frase, y el Señor empieza a llenar tu boca de palabras de adoración. Y es importante, porque la adoración, familia, en nuestra vida, vamos a hacer una serie con eso. La adoración en nuestra vida es lo único que realmente nos ayuda a mantenernos en nuestra posición correcta. Es lo único que nos ayuda a reconocer a Dios sobre todas las cosas. Es lo único que nos permite a no creernos más de lo que somos y de lo que realmente merecemos. Cuando tú estás reconociendo a Dios, quién es Dios, al mismo tiempo empiezas a reconocer quién eres tú. Como decía el salmista: ¿quién es el hombre para que tú tengas de él memoria? ¿Quién soy yo para que tengas misericordia de mí? Entonces empieza aquí en un solo salmo, versículo 5: suyo es el mar, porque él lo hizo, y con sus manos formó la tierra firme. Vengan, postrémonos reverente, doblemos ¿qué? La rodilla. Una de las expresiones en la Biblia más grandes de adoración es arrodillarnos. Esto no es algo religioso. Esto no es algo solo litúrgico. Tiene un gran significado espiritual y bíblico. No es un detalle menor. Rendimos nuestra adoración no solo con nuestras palabras, sino también con la actitud de nuestro cuerpo. ¿Y saben qué se ha perdido en la iglesia? Orar de rodillas. Y no te estoy diciendo en la iglesia como aquí, como culto, en la vida privada de cada persona. Yo se lo compartí a los de la alabanza esta semana. Como tenemos este concepto quizás distorsionado en nuestra mente, que Dios ve el corazón. ¿Es una verdad o es una mentira? Es una verdad, Dios ve el corazón. Pero tenemos un concepto distorsionado, porque decimos: Dios ve el corazón, entonces no importa lo que externamente haga. Quiero que sepas algo: sí importa. Quiero que sepas algo: sí, la adoración y la alabanza tienen que tener expresiones, porque si no, no son alabanza y adoración. Eso es como en el matrimonio, ¿verdad? Yo le puedo decir todos los días a mi esposa que la amo, pero si no hay acciones, si no lo demuestro de ninguna manera, son palabras vacías. Entonces no son solo las palabras. Claro que sí, Dios ve el corazón, pero quiero que sepas que Dios también ve nuestras expresiones. Cuando estás aquí en la iglesia y levantas las manos, no es por religiosidad, no es porque todo el mundo lo está haciendo. Tú estás reconociendo al Dios que está en los cielos, que tu ayuda proviene de Él, que Él merece toda tu adoración. Y también cuando doblas tus rodillas.
El Señor es nuestro hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. Tomas cada uno de estos versículos y empiezas a hacerlos oraciones. Empiezas a llenar tu boca y a acostumbrarte a acercarte a Dios, a tu Padre. Es tu Padre, pero también merece todo tu reconocimiento, tu adoración, tu exaltación. Por eso utiliza Él esta expresión. Siguiente, venga tu reino, hágase tu voluntad. Esta expresión evidentemente habla de cuál debería ser nuestra actitud cada vez que nos acercamos a orar, ¿verdad? ¿Cuál debería ser? Que Dios haga su voluntad en todas las circunstancias. Y que venga tu reino. Esta expresión bíblica tiene que ver con el reinado de Cristo en la vida de cada uno de nosotros, con el reinado de Cristo en una iglesia, con el reinado de Cristo en una ciudad. Jesús mismo dijo, Mateo 4:17, desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque Él se hizo hombre, porque el Hijo de Dios se acercó, no fuimos nosotros, Dios se acercó a nosotros, abrió el camino para que cada uno de nosotros podamos acercarnos. Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, que es el primogénito de toda la creación. En Colosenses 2:9-10 dice, toda la plenitud de la divinidad habitan en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Entonces, el reino de Dios está manifestado en la persona de Cristo. Y cuando tú haces esta oración, que debería ser la actitud, otra vez, no son las palabras, debería ser tu actitud cuando te acercas en oración a Dios. Venga tu reino, tú estás diciendo, no solo quiero que Cristo sea mi Salvador, quiero que Cristo sea mi Señor, que Él reine mi vida, que Él sea el que realmente reina cada aspecto de mi vida, que yo rindo. Es una expresión de sumisión. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Es una expresión de, Señor, aquí están mis planes, mis sueños, mis títulos, mis logros, lo que sé, lo que no sé, yo lo rindo todo a tus pies. Venga tu reino, reina sobre mi vida. Ayúdame con todo esto que no puedo, ayúdame con todas las debilidades que tengo, pero sobre todo hágase tu voluntad. La pregunta realmente es si queremos que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Si creemos que la voluntad de Dios, como dice la Biblia, es perfecta, es buena, es agradable. O sea, si creemos eso, porque el problema es, y ahí cuando dejamos de ver que la oración funciona, el problema es porque ya tú vienes con el plan armado, ya tú vienes con toda la idea. Señor, yo te pido, mira, voy a ir a hablar con tal persona, te pido que me diga que sí, y después de eso voy a hacer esto y te pido que me bendigas, y después de eso voy a hacer esto, y ahí. Y Dios no está en contra de que presentemos nuestras peticiones. Lo hablamos la semana pasada. Dios quiere escuchar tus peticiones, pero tienes que tener en el corazón la actitud de que tú eres el rey. Tú mandas, no yo. Tú sabes lo que es mejor. Hágase tu voluntad. El mismo Jesús pasó por eso. ¿Se acuerdan? En el Getsemaní. ¿Se acuerdan? Ahí estaba, Señor, si es posible, papá. Jesús, el que pasaba horas orando, noches enteras orando, tenía una relación personal con su Padre, era ungido, estaba lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y un día se acerca al Señor, a su Padre, y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué diferentes serían nuestras oraciones si tenemos esto presente.
Y dejamos de ser, y perdónenme, no quiero herir sentimientos, y dejamos de ser los niños caprichosos. Señor, ¿por qué no me has respondido? ¿Por qué no me has dado esto? Tengo tiempo pidiéndote esto. Quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y estamos ahí llenándonos de frustración porque no estamos entendiendo los principios correctos. Que cuando nos acercamos a Dios, yo puedo decirle, Señor, Padre, yo quiero esto. Me gustaría esto en mi vida. En este momento yo quisiera esto. Pero tú eres el que manda. Yo creo que tú puedes hacerlo, pero tú eres el que manda. Hágase tu voluntad en esta situación, en cada una de nuestras circunstancias. Lo siguiente que Jesús le enseña a sus discípulos es a decir, danos hoy nuestro pan cotidiano, o en otras versiones dice, danos hoy el pan de cada día, ¿sí? Este término era un modismo cultural de la época. O sea, Jesús no está usando palabras que ellos no conocen. Esto era como decir para nosotros un dicho coloquial, ¿sí? El pan diario o el pan de cada día era un término cultural, era un dicho entre ellos, que se refería no solo al pan, sino a todo lo que se necesitaba para que ese pan llegara a tus manos. Entonces, dentro de la cultura hebrea, para ellos, que Dios te dé el pan de cada día, era que Dios envíe su lluvia a las cosechas. Que Dios le dé sabiduría al que siembra, al que recoge. Que Dios le dé fuerza al que prepara la mezcla, al que amasa. Que Dios le provea de fuerza, de vida, de salud. O sea, ellos cuando usaban este término estaban diciendo, no solo estaban orando por el pan, quiero que sepan. No solo estaban orando por lo que te ibas a comer ese día. Estaban orando para que Dios permitiera que todas las condiciones hicieran posible que eso llegara a la mesa de ellos. Ellos tenían el entendimiento que tenía Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Esto, familia, no es la oración de una persona que está pasando necesidad. Es la oración de una persona que aunque tenga ahorros, que aunque tenga una estabilidad, que aunque tenga comida en su casa, que aunque tenga provisión, sabe que todo viene de la mano de Dios y que en un segundo puede pasar cualquier cosa y ya no tienes nada. Como este banco en Estados Unidos, en Silicon Valley, que quebró de un día para otro y gente con millones de dólares al día siguiente no tenía nada. Estaban seguros porque tenían mucho dinero. Al día siguiente nada. Esta es la oración de una persona que reconoce que su sustento, que su provisión, que las fuerzas para trabajar, que la capacidad mental, que estemos cuerdos, que tengamos conscientes de nuestra vida, viene de Dios, que todo lo que somos, nuestras capacidades, sí, qué bueno que eres muy bueno en tu trabajo, qué bueno que seas bueno en lo que haces, pero si no reconoces que eso viene de Dios, te vas a llenar de ego. Te vas a llenar de vanagloria, vas a creer que es la fuerza de tu mano, vas a creer que lo que Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando entres a la tierra prometida y comas y te sacie, no te olvides que fui yo el que te introdujo ahí. Y no te atrevas, le dice la Biblia, le dice Dios a decir, por la fuerza de mi mano, yo estoy aquí. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Se saciaron, se engolosinaron y se olvidaron de Dios. Entonces Jesús les está enseñando a sus discípulos, tengan presente que todo viene de Él. Si tienes trabajo, viene de Él. Tu provisión no es tu jefe, tu provisión no es esa empresa. Es Dios que te ha dado esa capacidad, que te ha dado esa habilidad, que te ha dado esa capacidad para aprender todo. Cuando tú tienes este entendimiento, todo. Entonces te acercas a Dios cada día en oración y dices, Señor, y aquí ya puedes orar otra media hora. De verdad, o sea, Señor, gracias por la fuerza que me da.
porque puedo levantarme, porque no me pasó nada. Hace 2 semanas íbamos al colegio a dejar a Isaac, y cuando vamos subiendo vemos un señor en el piso, y yo lo veo pues para mí estaba como convulsionando, como decir. Pero cuando me acerqué, no, era que estaba intentando levantarse, pero había tenido, hace 20 años atrás, tuvo un ACV, un derrame cerebral, sobre todo, y la mitad de su cuerpo está paralizada. Entonces no podía, se cayó y no podía levantarse. Estábamos en una pendiente, no podía, se estaba tratando, y los carros que iban delante de nosotros lo esquivaron y pasaron. Nosotros no pudimos. Nos detuvimos ahí, lo ayudé a levantarse, se había roto aquí, se había roto aquí. Un señor bien, además anciano, le costaba hablar, sí, le costaba hablar. ¿Y cómo le pasó eso? Él estaba bien y al día siguiente, familia, cuando tú tienes el entendimiento de que tú te levantas cada día por la misericordia de Dios, cambia todo. Gracias a Dios él iba a ir a un banco así, caminando todo roto, porque no tenía dinero para comer, le habían hecho un depósito. Entonces, bueno, móntese en el carro, llevamos a Isabel al colegio. ¿A qué banco va? El Banco de Venezuela. Vamos, fuimos a Macaracuay, fuimos al banco, pero no, sinceramente no nos dio para dejarlo ahí. Teníamos otras cosas que hacer, no cumplimos con otro compromiso, pero bueno, no, vamos a esperar aquí. Ya el banco abre a las 8:30, fuimos, lo ayudamos a sacar el dinero que necesitaba sacar, fuimos, lo dejamos en su casa, y estando ahí en la fila hablando con él, había un señor atrás que nos decía, estaba asombrado, decía: yo voy a una iglesia hace años, y decía que él era evangelista. Yo soy evangelista, pero yo nunca había visto que alguien hiciera esto que ustedes están haciendo. Y a mí, yo por dentro, porque no quise entrar en discusión, yo por dentro decía: esto no debería ser lo extraño debería ser lo otro, que un hijo de Dios vea a alguien en necesidad y le pase por un lado como si nada. Lo normal es que estemos dispuestos, pero traigo esto porque, y todavía estamos hablando con el señor Fernando, se llama. Vamos a encontrar la manera de traerlo a la iglesia. Y con él, una persona que estaba bien, que tenía fuerza, que tenía trabajo, y al día siguiente, porque así puede pasar. Pero cuando tú tienes el entendimiento, y esto es lo que Jesús no le está diciendo que ores por el pan solamente. Jesús está diciendo, por eso utiliza este modismo. Jesús está diciendo: ten el entendimiento de que todo lo que tienes viene de la mano de Dios. Tu inteligencia, tu intelecto, tu fuerza, tus capacidades, tus limitantes, todo bien, todo está ahí dado por Dios. Y cuando tú entiendes que si Dios te provee, no es solamente una cosa nada más, no, Dios ha permitido que un montón de cosas sucedan para que eso llegue a tus manos. Pasa que no lo dimensionamos, pero hay un montón de cosas que están sucediendo y que el Señor está permitiendo para que eso llegue a tus manos. De eso está hablando. Lo otro que el Señor le dice es: perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado. Y aquí Jesús ahora hace una mención muy importante. Nuestra oración debe tomar en cuenta cómo nos relacionamos con los demás. Ahí en Mateo 6 Jesús dice más adelante en el mismo capítulo, dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también nos perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará las suyas. Y quiero que sepas esto.
Tus relaciones con la gente afectan tu relación con Dios. Y el enemigo ha venido engañando a la iglesia por años de que no importa, si estás bien con Dios, estás bien. Eso no dice la Biblia. Lo leíamos hace un par de semanas. Si tú vas y presentas tu ofrenda y allí te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, dejas la ofrenda y vas y te arreglas y después la vienes y después... Y el enemigo ha engañado a la iglesia por años porque él sabe que la oración es infructuosa si hay ofensa, si hay falta de perdón. Y mucha gente dirá, pero es que yo tengo fe. Yo creo que Dios sí, tienes fe, pero si tienes falta de perdón, la Biblia estableció un principio. Necesitas estar bien con tus hermanos. Necesitas perdonar si quieres ser perdonado. Necesitas que tus relaciones estén bien, en paz, en armonía, sobre todo con los que han creído en Jesucristo igual que tú. Y toda diferencia necesitas arreglarla. Es más, Jesús, hay muchos ejemplos en la Biblia, sí, pero voy a poner solo uno. Jesús, la Biblia dice a los esposos, no hablen con aspereza a sus esposas, o sea, con dureza. Dice, para que sus oraciones no sean estorbadas. Es decir, otro ejemplo más donde tus relaciones interpersonales afectan tu relación con Dios. Y de verdad ha sido una mentira del enemigo por mucho tiempo. Bueno, no nos hablamos, pero no, yo oro, leo la Biblia, ayuno. Quiero que sepas que no funciona así. No me pongas el de Gálatas, ponme el de Primera de Juan. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. No se los estoy diciendo yo, es lo que la Biblia dice. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Familia, es tiempo de que arreglen las cuentas que tienes pendientes. Es tiempo de que perdones. Es tiempo de que sueltes la ofensa, que dejes la falta, que dejes el rencor, la rabia, la ira, lo que sea, porque estas cosas, quiero que sepas, el enemigo las está utilizando para obstaculizar tu vida espiritual, para obstaculizar tu crecimiento. Y es posible que haya algunos aquí que digan, tengo muchos años caminando y siento que no estoy en donde debería estar, no he crecido lo que debería crecer. Posiblemente hay cosas que no has perdonado. Posiblemente tu corazón todavía está lleno de ofensa. Y la Biblia dice, no lo estoy diciendo yo, la manera en cómo te estás relacionando con otros va a afectar, quieras o no, tu relación con Dios. Solo que parece que no lo vemos en el panorama, ¿verdad? No, yo estoy bien con Dios. Ajá, y ya hablaste de esto con esta persona. No, todavía no, pero yo estoy bien con Dios. No estás bien con Dios. Quiero que sepas, el enemigo te ha engañado, haciéndote sentir y creer que estás bien con Dios, pero bíblicamente dice, si no has perdonado, si no has soltado, si tu corazón no está libre de ofensa, quiero que sepas, no estás bien con Dios. Y eso va a estar afectando tu relación con Dios, y eso va a estar afectando tu crecimiento espiritual. No es algo pequeño, no es tan pequeño para que Jesús, versículo más adelante, enfatiza este punto. O sea, de todo lo que Jesús enseña, Él enfatiza este punto. Si ustedes perdonan las ofensas de los demás, su Padre nos va a perdonar. Pero si no pidan ser perdonados. Estos no son palabras ligeras, son palabras muy fuertes. Pero lo que el Señor quiere decirnos a través de su palabra es que no es suficiente que vengas a la iglesia y cantes, y aquí lo vemos todos lindo, ¿verdad? Si aquí hay alguien que tiene algo contra ti, o si tú estás en contra de alguien en este momento, tapamos con
con este ambiente, ¿verdad? Tapamos el odio, la rabia, la ira, la falta de perdón y todo es lindo, todos nos vemos bonitos con los ojos cerrados y las manos arriba. Y por un momento quizás se te olvida, pero ese odio, ese rencor, esa falta de perdón se van contigo a la casa. Y va a estar afectando. Y el enemigo va a estar susurrándote al oído. Está bien. Tranquilo, tú estás bien con Dios. Tranquilo. Tú estás yendo a la iglesia. Tú estás diezmando. Tú estás leyendo la Biblia. Todo está bien. Es el enemigo trayendo el engaño al corazón. Para que tú digas, bueno, sí, yo estoy bien. No necesito arreglarlo. No, sí necesitas arreglarlo. La Biblia está llena de ejemplos donde dice, necesitas parar, dejar de presentar tu ofrenda e ir a arreglar las cuentas que tienes pendientes.